Hola chicos, sean bienvenidos. En esta ocasión les quiero hablar sobre el tema de las burbujas de diálogo en lo que vendría a ser el manga. Quiero dar una explicación de bastantes puntos para tener en cuenta a la hora de dibujar este. Uno bastante importante que yo encuentro que hay que tener en cuenta es el tema de las burbujas de diálogo que son como a lo largo, pero en los mangas japoneses. Esto a nosotros nos puede llevar un poco a error, porque nosotros al dibujar nuestras burbujas podemos intentar de hacer algo similar, pero hay que tener en cuenta que cuando bueno, el manga se hace en Japón, suelen ser de esta forma, suelen ser a lo largo, a lo más vertical, porque los japoneses escriben de arriba a abajo. Y por tema de orden de ello, por lo general lo tienen de esta manera. Pero en nuestro caso, como nosotros escribimos de manera horizontal, normalmente vamos a hacer la burbuja de diálogo algo así. Lo cual va a estar correcto, así que no intenten tampoco de obligarse a usar este tipo de formato. Así que más que nada lo digo eso, para que lo tengan un poco en cuenta, ya que uno por lo general cuando ve el manga e intenta estudiarlo desde ahí, puede llegar a copiar este tipo de burbujas, pero es por eso. Es por un tema de escritura, para que lo tengan en cuenta. Bueno, sacando un poco eso, vamos a cosas más o menos sencillas. Yo acá les voy a ir mostrando bastantes páginas de mi manga en las que yo utilizo estas cosas. Por ejemplo, está la burbuja de diálogos, como les digo acá. Yo por lo general la uso casi del mismo grosor, o sea, no son a lo largo, para dar el ejemplo. Y después están las típicas, estas viñetas de acá, que son las que se usan para el tema de los gritos. Una cosa a tener en cuenta en este tipo de burbujas eh, es que les puede llegar a quedar mal. Por ejemplo, para mí esta me quedó un poco mal porque como ven, a pesar de ser como desordenada, por decirlo de alguna forma, ya que tiene como línea hacia todas direcciones, esta en sí tienen que tener un orden. Y cómo hacer que este orden se mantenga, que acá yo cometí un poco el error, es que tienen que ir, cada una de las puntas que ustedes van realizando, tiene que ir hacia la dirección, a su dirección correspondiente, dependiendo de a dónde apunta cada una de las puntas que nosotros realizamos. Sé que es un poco complicado, pero lo voy a explicar un poco con un tema con reglas. Por ejemplo, vamos a crear una regla acá. Nosotros por lo general cuando creamos una regla nos tiran tanto líneas verticales como horizontales y luego todas las demás apuntan hacia el mismo lugar, que en este caso vendría a ser este punto de acá, como vemos aquí, está todo ahí. Bueno, la vertical y la horizontal no la hice el medio, pero esas deberían quedar ahí. Y a lo que me refiero con esta explicación que le acabo de dar es que cada una de estas puntas debería apuntar hacia una dirección, por ejemplo, la que está más abajo, la que está más abajo y al medio de lo que vendría a ser la burbuja de diálogo, tiene que ir derecho abajo. Después la que sigue acá tiene que ir en esta dirección, después está acá, está acá porque va justo horizontal y así sucesivamente. Si hacen esto, les va a quedar más ordenado. Y bueno, claro, ustedes pueden ir variando un poco, como yo lo hice acá, por ejemplo, algunas más grandes, algunas más pequeñas. Como les digo, yo cometí el error, se nota más o menos que está un poco más desordenado a lo que les acabo de explicar. Así que a la hora de dibujar este tipo de burbuja de diálogo, tienen que hacerlo de esta forma para que les quede más ordenado y no se vea algo feo, que como dijo a mí me ha pasado, y bueno, les puede pasar a cualquiera. Luego tenemos las burbujas de diálogos que son como hormiguitas, como ven acá que son con puntitos. Para los que no sepan, esto es cuando los personajes están hablando despacio, cuando están susurrando algo o están hablando para que no se escuche con el resto. Se utiliza este tipo de burbuja de diálogo que bueno, mucha ciencia no es cosa de pasar el lápiz, pero con bastantes puntos y listo. O sea, línea y les va a salir. Y luego tenemos este tipo de burbuja de diálogo que tienen como varias ondas. Que esta más o menos lo que nos viene a decir es cuando los personajes están nerviosos y como que les tirita un poco la voz. Y en este caso, bueno, que yo fue el único ejemplo que encontré, que es que el personaje se está estirando y al estar estirándose, la burbuja de diálogo, claro, como que se mueve un poco porque la voz como que sale algo tiritona cuando uno se estira. Así que bueno, este tipo de burbuja de diálogo se pueden usar en este tipo de situaciones o en alguna que ustedes encuentren que el personaje le tirita la voz, ya sea porque sea tartamudo o cosas por el estilo, pueden usar este tipo de burbuja de diálogo. Luego hay otras que son como esta de acá, creo que no se nota muy bien, pero que es una burbuja, bueno, burbuja cuadrada, digámosle, que por lo general se utilizan cuando hay narradores, muchas veces lo ocupan cuando un narrador está explicando cosas referentes al manga que obviamente un personaje no lo puede decir, o cuando en este caso lo está diciendo una máquina, por ejemplo acá la televisión está emitiendo sonido, información, y yo utilicé este tipo de burbuja de diálogo para dar ese toque como más mecánico, ya que es como más cuadrado y sale más como de las máquinas y bueno, más o menos hace referencia a eso. O como digo también en el caso de lo que son los narradores también se suele utilizar. Luego hay otras burbujas que no quise colocar, pero que
son las de pensamiento. Vamos a utilizar esto de ejemplo aquí. Que por lo general, yo creo que muchísimos las has visto, son algo así como una nube. Y después vienen como con los puntos, apunta al personaje y se expresa lo que está pensando. Por lo general, como digo, esas se ocupan para pensar, pero yo me he fijado mucho últimamente que no mucha gente la utiliza. De hecho, a mí se me hace un poco fea. Yo hace muchos años la utilizaba algo, pero ya después llega un punto en el que para poner pensamiento lo que yo hago es utilizar bueno, el texto, pero sin ningún tipo de burbuja de diálogo, y lo coloco en cursiva. Y a lo mejor le coloco un borde en blanco para que resalte con su fondo, porque por lo general hay como muchas cosas dibujadas y la idea es que el texto se note muy claramente, no tiene que quedar escondido. Así que yo lo hago de esa forma. Ustedes pueden optar por cualquiera de los dos, la que más se le acomode. Ahí ya es cosa de ustedes. Después, utilizando esta como ejemplo, ustedes lo que pueden hacer con el trazo de cada uno de, bueno, la burbuja de diálogo, sea cual sea la que van a utilizar, ustedes pueden variarlo para dar más énfasis a la situación. Por lo general en el manga, prácticamente todo lo que uno dibuja sirve para hacer énfasis. Bueno, prácticamente, entre comillas, hay varias cosas que se utilizan para el énfasis, para expresar con mayor claridad lo que el personaje está sintiendo. Y en este caso, por ejemplo, podemos hacer que el trazo a no ser pueda ser un poco más grueso o puede ser todavía más curvado para hacer un mayor énfasis a la situación. Hay otro tipo de burbuja de diálogos, como por ejemplo la que había mostrado acá, que es la del grito, en la que nosotros podemos utilizar otro tipo de pincel, un pincel con una distinta forma, la cual les puede ayudar a que, no sé, en este caso el grito, tenga mayor énfasis y a lo mejor se vea como más molesto el personaje. Le pueden, en caso de la situación de que el personaje esté muy, muy, muy molesto, pueden cambiar el trazo así. O incluso a veces, que también voy a tratar el tema ahora, el tema del relleno. En el relleno dentro nosotros podemos colocar, sobre todo en el tema de los gritos, cuando uno está bastante molesto, es como algo más oscuro, o puede ser negro en general, como por ejemplo la imagen que yo tengo acá. Aunque en este caso yo lo utilicé de otra forma, ya que un personaje que, por decirlo de alguna forma, está poseído, así como para hacerla corta. Y se suele utilizar este tipo de herramienta de rellenar con negro para dar esa sensación a que tiene como la voz con otro tono. Por lo general yo creo que en el anime, cuando se pasa a anime suele ser como una voz más diabólica. Y bueno, ustedes con este tipo de color negro, como les digo, pueden dar ese énfasis en ese tipo de voz. O incluso pueden llegar a usar distintos tipos de pinceles en el interior, como el que les voy a mostrar a continuación. Como este, en el cual ustedes también pueden dar esa sensación como a una voz más distorsionada. Aunque por lo general se suele utilizar, como ya he dicho, como en temas de posesiones, cuando aparecen como demonios, cosas así, y uno quiere dar ese énfasis a la voz como maligna, se suele utilizar esos fondos negros. Pero bueno, ahí ya es decisión de cada uno. Ustedes pueden enfatizar las cosas como ustedes lo deseen. Y de la misma forma, se pueden utilizar este tipo de herramientas, pero al revés. Se puede hacer un relleno en vez de negro o se puede hacer con una trama. Ustedes pueden agarrar un tipo de trama y rellenar por dentro para que en caso de que el personaje, en vez de ser lo opuesto, como digo, estar molesto, esté muy feliz. Este tipo de trama dentro de la burbuja de diálogo les va a ayudar a que se exprese mejor esa emoción que está sintiendo el personaje. De hecho, las tramas también, bueno, esto no está con la burbuja de diálogo, pero incluso se pueden llegar a colocar en el borde de los personajes y esto les va a dar un toque distinto, sobre todo cuando están en una situación muy emotiva. Es algo que se suele utilizar bastante. Otra cosa muy importante en lo que viene a ser la burbuja de diálogo es el tema de estas puntitas de acá. No sé si tienen un nombre, pero bueno, estas puntas que indican quién está hablando. En lo posible, siempre y cuando ustedes puedan, por ejemplo, el caso de acá, deben apuntar a la boca. No es que sea obligación, ya que al fin y al cabo, con que se entienda quién está diciendo el diálogo correspondiente, queda bien. Pero si son burbujas de diálogos que están como muy cerca, lo ideal es que apunten a la boca, porque por ejemplo, si acá está apuntando al ojo, se vería extraño. Se va a entender, claro, se va a entender que el personaje lo está diciendo, pero es que da un poco la sensación de que el diálogo viene de aquí, viene directamente del ojo y no es la idea. Lo ideal es que sea directamente a la boca y en caso de ser un paisaje que ya es más lejano y que las bocas son más complicadas de alcanzar, con que llegue a la cabeza, porque ya al fin y al cabo cuando es un paisaje amplio y de lejos los personajes son más pequeños, con que llegue directamente a la cabeza en estos casos, queda bien, se va a comprender.
Otra cosa también que hay que tener en cuenta, no tengo un ejemplo claro, pero bueno, voy a usar esta imagen de referencia, es que en el caso de que acá hubiesen más burbujas de diálogo, vamos a hacer algo así más o menos improvisado. Y por ejemplo, este lo dijera este personaje y este lo estuviera diciendo este de acá, lo que no tienen que hacer es estos cruces. Estos cruces de acá, cuando se cruzan estas puntas de los diálogos, tienen que evitarlo a toda costa, porque si no, no es que no se vaya a entender, pero va a quedar mal, se va a ver feo visualmente. La idea es que no se atraviesen ni entre los personajes para que no interrumpa un poco la imagen, ni tampoco se crucen entre ellas como estoy diciendo. Y si tienen problemas con ello, o sea, están en una situación en la que ya tienen todo dibujado y les cuesta un poco, una de las opciones que pueden tomar, que es lo que voy a mostrar a continuación, es esto, que hay muchas veces que hay diálogos que, por ejemplo, como el de acá, que es una viñeta pero sin dibujo, lo que uno suele hacer es utilizar la viñeta pero con la cara de un personaje para mostrar claramente quién está diciendo un diálogo. Ya que una de las peores cosas que pueden pasar es que el lector se pregunte quién está diciendo qué cosa. Yo he visto muchos mangas profesionales donde pasa. Yo he visto que pasa muchas veces. Y lo ideal es que ustedes lo eviten con las herramientas que le acabo de explicar o siendo muy claro en los diálogos, que por ejemplo yo tengo una página por acá también, que vendría a ser esta, en esta de acá, en la que yo lo que hago es una secuencia de eventos en las que coloco muchos diálogos, pero que ninguno, como ustedes se fijan, tiene una de estas líneas que apunta al personaje para saber qué está diciendo qué cosa. Esto, en este caso en especial, yo lo hice así porque acá está sucediendo algo a grandes rasgos y a la vez que los personajes están hablando, bueno, están teniendo una conversación. Y yo no les coloqué tampoco ningún tipo de cara, pero esto lo hice porque, como lo que acaba de decir, fui muy claro con los diálogos y yo lo leí bastantes veces y sé que el lector va a entender quién está diciendo qué, porque sería como imposible que una cosa en concreto que dice uno de los personajes lo estuviera diciendo el otro, sino como que no cuadraría. Por eso yo tuve mucho cuidado en esta página en concreto, para evitar ese tipo de problemas. Pero ahí ya viene un tema de que ustedes tienen que tener todo bastante claro antes de ponerse a dibujar. Yo sé que muchos a lo mejor todavía tienen un proceso mínimo en el tema del manga, o sea, les falta aprender bastantes cosas y pueden pasar a llevar algunas. Pero la idea es ir aprendiendo poco a poco para utilizar esta herramienta y ustedes ya desde el principio, desde lo que viene a ser el storyboard, tengan todo bastante claro para que a la hora de hacer todos los dibujos, pasar diálogo, hacer burbuja de diálogo y todo este tema, no tengan ningún tipo de inconveniente. Y bueno, por ahora creo que eso sería todo. Espero que más o menos haya quedado claro lo que quería transmitir. Yo sé que pueden haber distintos tipos de burbujas de diálogos que a lo mejor no traté, pero intenté de abarcar todas las que al menos yo recordaba y que he utilizado y por eso mostré bastantes ejemplos con mi manga porque como digo son las que suelo utilizar. Pero bueno, espero que les haya servido. Y si este tipo de videos le ayuda o les gusta, pueden darle like, compartir o suscribirse, ya que esto me anima bastante a seguir trayendo más de este tipo de contenido. Y si tienen cualquier tipo de duda, lo pueden dejar en los comentarios y yo siempre estoy respondiendo a todas las personas que me dejan las dudas. Así que eso sería, espero que les haya servido y nos estamos viendo en un próximo video. Hasta luego.